We welcome everyone here in Families Right Now Ministry. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí en la iglesia, Y familias en también clamor. we also say welcome to all that are watching through the social media. Y también le decimos bienvenido a todos los que están mirando a través de las redes sociales. Le damos we thank God for you, Le damos gracias a Dios por ti. and we want to go quickly to the Word of God Y queremos ir bien rápido a la palabra de Dios. because we just watched a clip, Porque acabamos de mirar un video and this is what we're going to preach today. y sobre esto es lo que vamos a predicar hoy. We're going to talk about Peter, Vamos a hablar de Pedro, the disciple that denied the Lord. el discípulo que negó al Señor. Amen. Amén. So we're going to look into our Bibles in Matthew chapter 16. So, vamos a estar mirando en nuestra Biblia en Mateo capítulo 16. Matthew 16 from verse 16 to 19. Mateo capítulo 16 del versículo 16 al 19. So we read the Word of God in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Chapter 16. Capítulo 16. Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Then he warned his disciples not to tell anyone that he was the Christ. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Here we see that Christ calls Peter the rock Aquí vemos que Cristo llama a Pedro la roca and gives him great authority. y le otorga una gran autoridad. We know that this is representative of the body of Christ. Conocemos que esto es representativo del cuerpo de Cristo. I was thinking about that this morning. Yo estaba pensando en eso esta mañana. How the words of Christ to Peter made an impact in the history of Christianity. Cómo la palabra de Dios a través de Pedro hizo un impacto en... Pay attention. Okay. How the words of Christ to Peter Cómo las palabras de Cristo a Pedro made such an impact hizo un gran impacto in the history of Christianity. en la historia de la cristiandad. The Romans Los romanos interpreted interpretaban this in a different way. esto de una forma diferente. They thought that Peter was some kind of a very special person. Ellos pensaban que Pedro era una persona especial. And I don't say that he wasn't, Y yo no digo que él no era, but what happened is the Roman Catholic Church decided to start canonize the saints. pero la Iglesia Católica decidió empezar a canonizar a los santos. And that at this time, they built the Basilic, St. Peter Basilic in Rome. Y en estos tiempos construyeron una basílica en Roma, la que la llamaron la Basílica de San Pedro. And they installed a chair in a church called the Chair of Peter. Instalaron una silla en la iglesia que le llamaron la silla de Pedro. And in that chair was
Pope sits today. Y en esa silla es donde se sienta el Papa hoy en día. But we need to understand that Peter was a man. Pero necesitamos entender que Pedro era un hombre And the Pope is a man. y que el Papa es un hombre. And all men are subject to sin. Y todos los hombres están sujetos a pecar. And all men need forgiveness from God. Y todo hombre necesita el perdón de Dios. And the only way that we can be forgiven Y de la única forma que podemos ser perdonados is through Jesus Christ, es a través de Jesucristo, through His blood. a través de su sangre. When He shed His blood in Calvary, Cuando él derramó su sangre en el Calvario, He paid the price for us. Él pagó el precio por nosotros. It wasn't the Father, No fue el Padre, it wasn't the Holy no Spirit, fue el Espíritu Santo, but it was Jesus Christ. pero fue Jesucristo. It has to be a person. Tenía que ser una persona, It has to be a human being, tenía que ser un ser humano, but the only human being pero el único ser humano that never sinned. que nunca pecó. So Peter, Entonces Pedro, it was symbolically simbólicamente, represents the church. representa a la iglesia. When Jesus tell Peter, you are the rock, Cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres la roca, and I'm giving you the authority over Hades, y te he dado la autoridad sobre el Hades, and I give you the keys of the kingdom, y te entrego las llaves del reino, so you can bind anything in the earth and it will bound in heaven. para que tú puedas atar cualquier cosa en la tierra y será atado en el cielo. Jesus was giving that authority to the church. Jesús le estaba dando esa autoridad a la iglesia. I'm struck by the person of Peter Me llama la atención la persona de Pedro and the occasions that Peter is mentioned in the Bible. y las ocasiones que a Pedro se menciona en la Biblia. I believe that every mention of Peter in the Bible contains a teaching for the church. Yo creo que cada vez que mencionan a Pedro en la Biblia tiene una enseñanza para la iglesia. Because Peter represents the rock, Porque Pedro representa la roca, represents the church. representa a la iglesia. In the process of growing in the life of the believer, En el proceso del crecimiento en la vida del creyente, we all go through the moments, what I call the moments of Peter. todos pasamos por los momentos que yo llamo del momento de Pedro. For example, Por ejemplo, Peter recognized his sinful condition and humbled himself before Christ on the night of the miraculous fishing by telling him that he was not worthy to enter the boat with him. Pedro reconoció su condición pecadora y se humilló ante Cristo la noche de la pesca milagrosa, diciéndole que él no era digno de entrar a la barca con él. Remember that scripture? ¿Se acuerdan de esa escritura? They couldn't fish all night, Que no podían pescar ni toda la noche. and then when Jesus came, Y cuando vino Jesús, he went in the boat. él entró en la barca. And then Peter said, no, Lord, I am not worthy to be in the same boat with you. Y él le dijo, no, Señor, yo no soy digno de estar en el mismo bote contigo. He humbled himself Él se humilló and recognized it, y lo reconoció. that he was a sinful man. Y reconoció que él era un hombre pecador. So that was one of the stories that really speak to the church. Esa es una de las historias que realmente le habla a la iglesia. You see, we think that we need to do that only when we come to Christ the first time. Tú ves, a veces creemos que solo necesitamos hacer eso cuando venimos a Cristo por primera vez. And God is teaching us that we need to do that almost every day, if not every day. Y Dios nos está enseñando que necesitamos hacer eso todos los días. Because if you take an account of your whole day, Porque si tú tomas a cuenta todo lo que ha pasado en tu día if you think about what you did, y tú piensas todo lo que has hecho, what you thought, todo lo que pensaste, how you spoke, cómo tú hablaste, how you acted, cómo tú actuaste, you need to realize that you need forgiveness. tú necesitas darte de cuenta que necesitas ser perdonado. I do, Yo necesito every day. todos los días. That's why God said that His mercies are new every morning. Por eso es que dice Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Because He knew that we're going to need it. Porque Él sabía ya que las íbamos a necesitar. Another occasion is when Peter was also the only one
who got out of the boat when Christ appeared to the disciples in the middle of the dawn at the sea. También Pedro fue el único que salió de la barca cuando Cristo se le apareció a los discípulos en medio de la madrugada en el mar. But when Peter looked away from the teacher, he began to sink. But he cried out, and Christ pulled him out of the water. Cuando Pedro desvió la mirada del maestro, comenzó a hundirse, pero clamó y Cristo lo sacó de las aguas. If you continue looking at these stories, si continúas mirando estas historias, it's just like when became a Christian. Es como cuando tú comenzaste a ser un cristiano. We humble ourselves. Nos humillamos. We recognize that we need Christ. Reconocemos que necesitamos a Cristo. But then we start walking in faith. Pero entonces comenzamos a caminar en fe. We start walking on waters. Comenzamos a caminar en las aguas. You don't even know it. Y tú ni lo sabes. But you start walking on waters as you believe what God said in His Word. Pero tú empiezas a caminar en las aguas cuando tú empiezas a creer lo que Dios dice en su palabra. It's called first love. Eso se le llama el primer amor. I remember when I became a Christian. Yo recuerdo cuando yo comencé a ser cristiana. I was the first one getting out of the boat. Yo fui la primera que me salí del bote. I was so excited. Yo estaba tan emocionado. I was so happy. Estaba tan contento. I want to tell everybody about God. Y yo quería hablarle a todo el mundo de Dios. I talked to my neighbors. Le hablé a mis vecinos. I talked to my enemies. Le hablé a mis enemigos. And I talked to my friends. Y le hablé a mis amigos. I talked to my family. Le hablé a mi familia. And I talked to strangers. Y le hablaba a los extraños. Because I was walking on water. Porque yo estaba caminando sobre las aguas. But what happened to Peter? Pero ¿qué le pasó a Pedro? For a moment. Por un momento. He was distracted. Se distrayó. And he looked. Se distrajo, perdón. Y miró. He looked to the wind. Y miró al viento. He looked to the storm. Miró a la tormenta. And what happened? ¿Y qué pasó? He started to sink. Se empezó a hundir. Do you think you can sink? ¿Tú no crees que tú te puedes hundir? We all can sink. Todos nos podemos hundir. Because at the moment that we take our eyes away from Jesus, porque en el momento que quitamos la mirada de Jesús, we start sinking. Nos empezamos a hundir. But Peter did something. Pero Pedro hizo algo that we need to do. Que nosotros necesitamos It's hacer. called crying out. Se llama clamar. You see, one thing is to pray. Tú ves, una cosa es orar. And another thing is to cry out. Y otra cosa es clamar. When I began the ministry, cuando yo comencé el ministerio, I used to pray. Yo oraba. But God taught me how to cry out. Pero Dios me enseñó cómo clamar. You know what cry out is? ¿Tú sabes lo que quiere decir clamar? When you are desperate. Cuando estás desesperado. When you are in danger. Cuando estás en peligro. When you don't find a way out of no way. Cuando tú no encuentras la salida de nada. You know, at that moment you learn how to cry out. En ese momento es cuando tú aprendes cómo clamar. So Peter started to cry out. Entonces vemos que Pedro empezó a clamar. And what happened? ¿Y qué pasó? Jesus stretched his hand. Jesús alargó su mano. And took Peter out of the water. Y sacó a Peter de las aguas. Let me tell you, there's something about crying out. Déjame decirte que hay algo que cuando uno clama. That is very powerful. Que es muy poderoso. I know that praise and worship is powerful. Yo sé que la alabanza y la adoración es poderosa. But a cry out. Pero cuando hay un clamor. It's like when you are a parent. Es como si tú fueras un padre. And you hear your child screaming. Y tú oyes a tu hijo gritando. Mommy. Mami. Daddy. Papi. You run. Tú corres. Because you need to know what's happening to your child. Porque tú necesitas saber qué le está pasando a tu hijo. This is what cry out do to God. Esto es lo que el clamor le hace a Dios. He ran. Él corre. To us. Hacia nosotros. To save us. Para salvarnos. To help us. Para ayudarnos. To take us out of the water. Para sacarnos del agua. When Peter looked away from the teacher, he began to sing, but he cried out, and Christ pulled him out of the water. America needs to cry out. Cuando Pedro desvió la mirada del maestro, comenzó a hundirse, pero clamó y Cristo lo sacó de las aguas. Los Estados Unidos necesitan clamar. The nations need to cry out. Las naciones necesitan clamar. We're living in a time that we cannot pray passive prayers anymore. Nosotros vivimos en unos tiempos que no
deberíamos estar orando oraciones pasivas, no más. Our prayers should be cry out. Nuestras oraciones debieran ser clamores. This ministry is Families Crying Out Ministry. Este ministerio se llama Familias en Clamor. So if you're part of this ministry, you're supposed to be crying out. So, si tú eres parte de este ministerio, tú deberías saber cómo clamar. Crying out for the souls. Tú deberías estar clamando por las almas. Crying out for your family. Clamar por tus familias, Crying out for the sick. por los enfermos, For the children. por los niños, For the poor. por los For pobres, those in jail. por los que están presos, For everyone that don't know Christ. por cualquiera que no conozca a Cristo. It's time to crying out. Es tiempo de clamar. Hallelujah. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? Amen. Amén. Peter was also chosen. Listen to this. Escucha esto. Peter was also chosen for a supernatural experience. Pedro también fue escogido para una experiencia sobrenatural. When Moses and Elijah appeared and talked with Jesus, Cuando Moisés y Elías se aparecieron y hablaban con Jesús, Peter suggested to make 3 tents for them, Pedro sugirió fabricar 3 tiendas para ellos, being interrupted by the voice of God saying of Jesus, "This is my son who I love, hear him." siendo interrumpido por la voz de Dios diciendo de Jesús, este es mi hijo amado, a él oí. So here is Peter again, So, aquí está Pedro de nuevo, us, nosotros, the church. la iglesia. God has chosen him for a supernatural experience. Dios lo escogió a él para una experiencia sobrenatural. It wasn't all the disciples that were there. No eran todos los discípulos los que estaban ahí. It was Peter and 2 more. Era Pedro y 2 más. So, this was the transfiguration Esta, of Jesus. esta era la transfiguración de Jesús. So they were able to see Jesus in a different level. So, ellos pudieron ver a Jesús en un nivel diferente. But not only Jesus, they saw Elijah Pero no solo a Jesús, vieron también a Elías and Moses. y a Moisés. How this can be? ¿Cómo puede ser esto? Imagine that God take you to a place and appears to you with Moses and Elijah having a conversation. Imagínate que Dios te lleva a ti a un lugar y que Él se te aparezca a ti junto a Elías y a Moisés teniendo una conversación. And you know what he was thinking? ¿Y tú sabes lo que Él estaba pensando? To build 3 tents. Tú construir 3 tiendas. He was thinking about building 3 tents. Él estaba pensando en construir 3 tiendas. No, sometimes we are like that. Tú sabes que a veces somos así. God is taking us to a supernatural place. A veces Dios nos lleva a un lugar sobrenatural And we are thinking with carnal minds. y estamos pensando con mentes carnales. We don't see the supernatural. No vemos lo sobrenatural. We don't see that we've been privileged to participate in something great. No vemos que tenemos el privilegio de participar en algo grande. And then we start thinking, let me see what I can do to help. Entonces nos ponemos a pensar, deja ver qué puedo hacer para ayudar. Maybe I can build 3 tents. A lo mejor les puedo construir 3 tiendas. You know, ¿Tú sabes? you need to understand that God doesn't need your help. Necesitas entender que Dios no necesita tu ayuda. He needs your participation. Él necesita que tu participación. He wants you to participate with Him, Él quiere que tú participes con Él, to work with Him, que trabajes con Él, to walk with Him, que camines con Él, to enjoy with Him. que disfrutes con Él. It is time for the church to Él- come closer to God Es el tiempo de que la iglesia se acerque a Dios and stop thinking building tents. y que paren de pensar en construir tiendas. Look at what happened with this COVID-19. Mira lo que pasó con este COVID-19. Millions and millions of dollars building cathedrals, Millones y millones de dólares construyendo catedrales, buildings, edificios, cafeterias, cafeterías, libraries, librerías, bookstores, tiendas de libros, to make the church more attractive to the world. para que hacer que la iglesia luzca más atractiva al mundo. And now, what happened? ¿Y ahora qué pasó? They're all empty. Están vacías. They're all empty. Están todas vacías. Didn't Jesus say that He wants us to be the temple? ¿No dijo Jesús que Él quiere que nosotros seamos el templo? I understand we need a place to gather, and that's okay. Yo entiendo que necesitamos un lugar para reunirnos y eso está bien. But it's not God's plan for you to be trying to build and build and build a Pero- place.
Pero no es el plan de Dios de que tú estés construyendo lugares. Is Un lugar. what God wants you to do, Lo que Dios quiere que tú hagas, that you identify the moment you live in. que Dios identifique en el momento en que estás It's viviendo. a supernatural moment. Es un momento sobrenatural. God wants to show you things that you never experienced before. Dios quiere enseñarte cosas que nunca has experimentado Out of this world. fuera de este mundo. And you're still thinking on the things of the world. Y todavía tú estás pensando en las cosas del mundo. Get out of that mentality. Salte de esa mentalidad That you can be part of the supernatural. para que puedas ser parte de lo sobrenatural. Stop listening to the news. Para de estar escuchando las noticias. Stop listening what people have to say. Para de estar escuchando lo que dice la gente. All the comments. Todos los comentarios. Everything has a different opinion. Todas las cosas tienen una opinión diferente. And you're wasting your time thinking about what they're saying. Y tú estás perdiendo tu tiempo pensando en lo que dijo el otro. But what is God saying? Pero ¿qué está diciendo Dios? God told Peter, let's go, Peter. Dios le dijo a Pedro, vamos Pedro, vámonos. I want to show you something. Yo te quiero enseñar algo Supernatural. sobrenatural, Out of this world. fuera de este mundo. Aleluya. If you can praise Him, Amén. do it. Gloria a Dios. Hallelujah. What was the interruption? ¿Cuál fue la interrupción? I mean, it was like God saying, shut up, Peter. Era como que si Dios le dijo a Pedro, cállate Pedro. Listen, what is important Escucha. here, Lo que importa aquí es that you understand que tú entiendas that this is my beloved son, que este es mi hijo amado and you need to listen to him. y tú necesitas oírlo a él. Oh my God. Ay, God Dios was mío. speaking to Peter. Dios le estaba hablando a Pedro. God was telling Peter, Peter, stop your baloney. Dios le dijo a Pedro, Pedro, para tu bolón. This is not about building. Esto no tiene que ver con This is construcción. not about plans. Esto no tiene que ver con planes. This is not about feeling good. Esto no tiene nada que ver con sentirse bien. This is about that you need to listen to my son. Esto con lo que tiene que ver es que tú necesitas oír a mi hijo. Because my son is speaking to you every Sunday. Porque mi hijo te está hablando todos los domingos. He's speaking to you through messages, Te está hablando a través de mensajes, through YouTube, a través de YouTube, through a son. a través de una canción. And you're still thinking about building. Y todavía tú estás pensando en construcción. So the father has to intervene Entonces vemos que el padre tuvo que intervenir and said, stop. y dijo, para, Listen to my son Jesus Christ. escucha a mi hijo Jesucristo. Listen, the Escucha. way the father said it was an imperative way. En la forma que el padre lo dijo fue una forma imperativa. He said, hear him. Él dijo, escúchalo a él oí, Hear him. a él oí, Hear him. a él oí, Hear him. a él oí. That's what the father is saying. Eso es lo que está diciendo To el the padre church. a la iglesia. One of the most important stories in Peter's life was the denial. Una de las historias más importantes de la vida de Pedro es la negación. Jesus prophetically warned Peter that he was going to deny him 3 times before the rooster crowed. Jesús proféticamente le advirtió a Pedro que lo iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo. So Jesus told Peter, listen Peter, you are going to deny me. Vemos que Jesús le dijo a Pedro, escucha Pedro, tú me vas a negar 3 times. 3 veces. Now I just realized that the Father himself Ahora me doy de cuenta de que el mismo Padre was telling Peter, le estaba diciendo a Pedro, hey Peter, oye Pedro, listen to him. escúchalo a él. Have you ever been in a situation that you're talking to somebody and they're listening but they're not hearing you? ¿Te has encontrado en una situación que estás hablando con alguien y ellos te están escuchando pero no te están prestando No, te están atención? oyendo pero no te están escuchando. Te están oyendo pero no te están escuchando, o sea, no te están prestando The other atención. day my son was talking to me El otro día mi hijo me estaba hablando a mí and he said, Mommy, are you paying attention? y me dijo, mami, ¿me estás prestando atención? And I said, yes, Y yo le dije, sí, I was listening.
Yo lo estaba escuchando, but I was doing something else. pero estaba haciendo otra cosa. So afterward, he said, "What did I say?" Pero entonces después él me dijo que yo te And I was dije. lost. Y yo estaba perdida. I didn't know what it was Yo ni sabía qué fue, because I wasn't paying attention. porque yo no prestaba atención. Not too long ago, about 2-3 weeks ago, Hace como 2 o 3 semanas I atrás, was ministering to one of my spiritual sons, yo le estaba ministrando a uno de mis hijos espirituales. and God gave me a song, Y Dios me dio un salmo. and the song says, "Pay attention to the words of God." Y el salmo decía, presta atención a la palabra de Dios, To the words of God. a las palabras de Dios. That means that when God is talking to you, you need to pay attention. Eso significa que cuando Dios te está hablando tienes que prestar atención. When I became a Christian, Cuando yo comencé a ser cristiana, I used to go to church, yo iba a la iglesia and everybody had a notebook and a pen. y todo el mundo tenía su libretica y su lápiz. So when the preacher was preaching, Entonces cuando el pastor o el predicador predicaba, they were taking notes. ellos tomaban sus notas. We don't see that anymore in church. Ya no vemos eso hoy en las iglesias, We're not paying attention. porque no estamos prestando atención. We wait until we are desperate, Esperamos hasta que estamos desesperados, when everything is not going well, cuando nada está saliendo bien. and then we start taking notes. Entonces empezamos a tomar notas. But it's important, Pero es importante, in the good and the bad, en lo bueno y en lo malo, to pay attention. prestar atención. Because many times, Porque muchas veces God is warning you ahead of time Dios te está avisando antes del of what tiempo is coming, de lo que va a venir and you miss it, y tú te lo pierdes. and you have to go through the trial. Y tú entonces tienes que ir a las pruebas. What happened to Peter? ¿Qué le pasó a Pedro? Let's go to Luke 22. Vamos a ir a Lucas 22. Gospel of Luke, chapter 22. El Evangelio de Lucas, el capítulo 22. And we're going to be reading for verse 54. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 54. Luke 22, verse 54. Lucas 22, versículo 54. Glory to the Lord. Gloria a Dios. And it starts with the verse that's talking about Jesus. Y comienza con el verso que está hablando sobre Jesús. Then, seizing him, they led him away and took him into the house of the high priest. Peter followed at a distance. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. But when they had kindled a fire in the middle of the courtyard and had sat down together, Peter sat down with them. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. A servant girl saw him seated there in the firelight. She looked closely at him and said, "This man was with him." Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. But he denied it. "Woman, I don't know him," he said. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. A little later, someone else saw him and said, "You also are one of them." "Man, I am not," Peter replied. Poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. About an hour later, another asserted, "Certainly this fellow was with him, for he is a Galilean." Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Peter replied, "Man, I don't know what you're talking about." Just as he was speaking, the rooster crowed. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. The Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word of the Lord that had spoken to him. "Before the rooster crows today, you will disown me 3 times." And he went outside and wept bitterly. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. You know, God wants to warn us of the things that are coming to our lives. Tú sabes, Dios nos trata de
de avisar de las cosas que vienen a nuestras vidas, but we just simply don't pay attention. pero simplemente no prestamos atención. We are too busy. Estamos muy ocupados. We are giving importance to the things that have no importance, Estamos dando importancia a las cosas que no tienen importancia. and the real important things we are overlooking them. Y las cosas que importan, de verdad, las echamos a un lado. It was a prophecy. Era una profecía. Jesus told him, this is what's going to happen. Jesús le dijo, esto es lo que va a pasar. Jesus told him how many times he was going to deny him. Y le dijo hasta cuántas veces lo iba a negar. Jesus even told him that a rooster was going to crow at that moment. Y hasta le dijo que iba a cantar el gallo en ese momento. That was a prophecy with details. Fue una profecía con detalles. I mean, if somebody tells you something like that, would you pay attention? Si alguien te dice algo así, ¿tú prestarías atención? When it happened, Cuando pasó, Peter remembered. Pedro se acordó. You see, one thing is to remember what God has told you before it happened. Tú ves, una cosa es a recordarte lo que Dios te dijo antes que pase. And another thing is to remember after it happened. Y otra cosa es acordarte después que pase. There's a big difference. Es una gran diferencia. Now Peter Ahora Pedro told Jesus, I will follow you everywhere you go. le dijo a Jesús, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. And even if you go to jail, I will follow you. Y si hasta vas preso, yo te voy a seguir. After these words is when Jesus told him, no, Peter, this is what's going to happen. Después de esto fue que Jesús le dijo a Pedro, no Pedro, esto es lo que va a pasar. You see, sometimes we have a hard time believing that God speaks literally to us. Tú ves, a veces tenemos dificultad en creer que Dios nos está hablando literalmente a nosotros. We get so spiritual Nos ponemos tan espirituales that we think that everything is symbolic, y creemos que todo es simbólico a metaphor, y una metáfora, and we don't realize that God tells us things very specific. y no nos damos de cuenta que Dios nos dice cosas muy específicas And He speaks to us y nos habla a nosotros with details, con detalles, like He did with Peter. como hizo con Pedro. But one good thing about this Pero una cosa buena sobre esto was that Jesus era que Jesús told Peter, le dijo a Pedro, I'm praying for you. estoy orando por ti. In another occasion, En otra ocasión, Peter was in jail. Pedro estaba en la cárcel, The Bible tells me that the church was praying for Peter. que la iglesia oraba por Pedro. And what happened? ¿Y qué pasó? Peter got out of the jail supernaturally. Pedro salió de la cárcel sobrenaturalmente. An angel came and opened the doors for him. Un ángel vino y le abrió las puertas And he walked out. y él salió caminando. That happened when the church prayed for Peter. Eso pasó cuando la iglesia oró por Pedro. So in this case, Jesus told him, Peter, So, en este caso Jesús le dijo, Pedro, I have prayed for you. yo he orado por ti. You see, the intercession, Tú ves la intercesión, the prayer that you do for others la oración que tú haces por otro is very important. es muy importante. We have a prayer line, Tenemos una línea de oración, but not everybody goes in prayer line. pero no todo el mundo entra en la línea de oración. Some tells me that they cannot do it because it's too early. Unos me dicen que no pueden porque es muy temprano. Others tell me that they cannot do it because it's too late. Otros me dicen que no lo pueden porque es muy tarde. And some people have get upset because they don't want to pray about other people. They want to pray about themselves. Y otros se ponen bravos porque no quieren orar por otras personas, quieren orar por ellos mismos. Their situation is their priority. Su situación es la prioridad. But that's not what the Bible teaches me. Pero eso no es lo que me enseña la Biblia. The Bible teaches me that we need to pray for others before we pray for ourselves. La Biblia me enseña que debemos orar por otros antes de por nosotros. Jesus prayed for Peter Jesús oró por Pedro, even before he prayed for himself. hasta antes de orar por él mismo. And the Bible also tells me Y la Biblia también me dice that right now, que ahora mismo Jesus is sitting at the right hand of the Father. Jesús está sentado a la diestra del And Padre. you know what he's doing? ¿Y tú sabes lo que está haciendo? He's not praying for him. Él no está orando por él. He's not praying for his second coming, how it's going to be. Él no está orando por su segunda He's venida. praying for ¿cómo va a us. ser? Él
Él está orando por nosotros, day and night. día y noche. Because day and night we have an accuser that comes into the courts of heaven. Porque día y noche tenemos al acusador que va a la corte del cielo. He is recording you. Él está grabándote. He is taping you. Él te está poniendo en un And cassette. then he goes to the courts of heaven and he presents evidence. Entonces él llega a la corte del cielo y presenta su evidencia. He's not going to lose any chance Él no va a perder ningún to chance get any legal right over your life. de coger el derecho legal sobre tu vida. Why? Because he hates you. ¿Por qué? Porque Él te odia. You know why he hates you? ¿Sabes por qué Él te odia? Because God loves you. Porque Dios te ama. He hates everything that God loves. Él odia todo lo que ama a Dios. So he is going to do everything in his power So, Él va a hacer todo lo que Él pueda to destroy you. para destruirte. But he cannot go over God's judgment. Pero Él no puede pasar sobre el juicio de Dios. There is a legal system in heaven. Hay un sistema legal en el cielo. So he needs evidence. So, Él necesita la evidencia. He needs pictures, Necesita fotos, tapes, grabaciones, recorders. casetes. Why? ¿Por qué? Because just like when you go to court and you are a lawyer, you need proof. Porque como cuando tú vas a la corte y tú eres un abogado, necesitas las pruebas. God is a just judge. Dios es un juez justo. If he brings the evidence Si Él trae evidencia and you haven't repent, y tú no te has arrepentido, God can't do anything. Dios no puede hacer nada. Because God cannot go against his word. Porque Dios no puede irse en contra de Él mismo. That's why it's so important to be humble. Porque eso es que es tan importante ser humilde. To examine yourself every day and ask God forgiveness. De examinarnos nosotros todos los días y pedirle perdón a Dios. No in general, No en general, specifically. específicamente. Because your enemy is going to go with a specific evidence. Porque tu enemigo va a ir con evidencia específica. So what is Jesus doing? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús entonces? He's praying for you. Él está orando por ti. He's praying for me. Él está orando por mí. He's interceding. Está intercediendo. He's telling Holy Spirit, Él está diciendo al Espíritu Santo, please tell them por favor, ve y diles to repent. que se arrepientan. The enemy is coming with evidence. El enemigo va a ir con evidencia. Tomorrow is court day. Mañana es el día de la corte. Oh, Holy Spirit, tell them. Oh Espíritu Santo, ve y diles. Give him a dream. Darles un sueño. Send a pastor to the house. Mándale un pastor a la casa. Send somebody in the street. Mándale a alguien de la calle. Please tell them. Por favor, ve y diles. Jesus is crying out. Jesús está clamando. He's crying out for Está you. clamando por ti. He's crying out for you. Está clamando por ti. He's crying out for me. Está clamando por mí. Every day. Todos los días. Every day. Let me tell you. Déjame decirte. If God put in a bottle every tear that you have falling out of your eyes, Si Dios guarda en una botella cada lágrima que tú has derramado, imagine the tears of Jesus imagínate las lágrimas de Jesús for you and for me. por ti y por mí. It's very important to understand what's going on. Es muy importante entender lo que está pasando. So like Peter, we can fail and deny our Lord in many ways. Como Pedro podemos caer y denegar al Señor en muchas formas. But I came here to help you. Pero Él está ahí para ayudarte. I came here to help you. Yo vine aquí a ayudarte. Like God helped me. Como Dios me ayudó a mí. I asked God, but God, what causes the denial? Yo le pregunté a Dios, Dios, ¿pero qué causa la negación? If we Si recordamos, remember well, in Gethsemane, a few hours before his arrest, si recordábamos bien en Getsemaní, unas horas antes que Jesús le había pedido a sus discípulos, fuera arrestado, antes que Jesús fuera arrestado, Jesus has asked his disciples to watch and pray with him so that they would not enter into temptation. Jesús le había pedido a los discípulos que velaran y oraran con él para que no entraran en tentación. So the first cause for a denial So, la primera causa para la negación is the lack of devotional life. es la falta de vida devocional. When you don't pray, Cuando no oras, when you don't fast, cuando no ayunas, when you don't have a watch night, cuando no haces vigilia, when you don't praise, cuando no alabas, that is part of your devotional life. eso es parte de tu vida de devocional. Every day you should have moments of devotion to God.
Cada día debería de tener momentos de devoción a Dios. It's not just a routine. No es solo una rutina. It's something that will come natural in your spirit. Es algo que va a venir naturalmente en tu espíritu. Because when you do these things, Porque cuando tú haces estas cosas, temptation come, la tentación viene, you will not fall. no vas a caer. Because God is already ministering to you. Porque Dios te está ministrando a ti. Many believers Muchos creyentes deny the Lord in many ways. niegan al Señor en muchas formas. Maybe not like Peter. A lo mejor no como Pedro. Maybe somebody asks you, are you a believer? You say, yes, I'm a Christian. A lo mejor alguien te pregunta, ¿tú eres un creyente? Sí, yo soy un cristiano. But when they see you Pero cuando te ven in your job, en tu trabajo, in your home, en tu casa, in a party, en una fiesta, they say he's not a believer. ellos dicen, él no es un creyente. She's not a believer. Ella no es una creyente. Because the way you act, Porque la forma que tú actúas, the way you speak, de la forma que tú hablas, you are denying Christ. estás negando a Cristo. You are denying that Christ lives within you. Estás negando que Cristo vive dentro de ti. So when you have a devotional life, Entonces cuando tú tienes una vida devocional, that will prevent you to go through that experience. eso va a prevenir de que tú tengas esa experiencia. Because during devotion, Porque durante la devoción, God will speak to you. Dios te va a hablar a ti. The Holy Spirit will tell you El Espíritu Santo te va a what decir you're doing wrong. lo que estás haciendo mal. And then you don't have to be ashamed Entonces no tienes que estar apenado in front of the other people. en frente de otras You personas. don't have to deny Him. Tú no tienes que negarlo. Number 2, Número 2, not paying attention to what God speaks to us. el no prestar atención a lo que Dios nos habla. Like we said before, Jesus had already spoken to Peter, but he was not paying attention. Como dijimos anteriormente, ya Jesús le había hablado a Pedro, pero él no estaba prestando atención. You know, God can speak to you through many different ways. Tú sabes, Dios puede hablarte en muchas formas. Many people think that, oh, I'm going to wait on Sunday to go to church, that then God speaks to me. Mucha gente dice, oh, voy a ir el domingo a la iglesia y Dios me va a hablar a mí. It's not so. No es así. God is with you. Dios está en ti. The Holy Spirit lives within you. El Espíritu Santo vive dentro de So ti. you can be taking a shower, Tú te puedes estar bañando, washing dishes, lavando los platos, watching your car, lavando tu carro, driving, manejando, and God can speak to you. y Dios te puede hablar a And ti. you need to pay attention. Pero tienes que prestar atención. I remember that I had moments in my life Yo recuerdo que yo he tenido momentos en mi vida that I had to stop my car que he tenido que parar mi carro and write things that God was telling me. y de poner a escribir cosas que Dios me estaba hablando. Because then if I leave it for later, I will forget. Porque si yo las dejo para luego, las iba a olvidar. Number 3, Número 3, lack of self-control. la falta de dominio propio. We all know that self-control is one of the fruit of the Spirit. Sabemos que el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu. Now you remember the story of Gethsemane. Si te acuerdas de la historia de Getsemaní, A few hours later, Peter physically assaulted the high priest's servant who had come to arrest Jesus. unas horas antes Pedro agredió físicamente al siervo del sumo sacerdote que había venido a arrestar a Jesús. He cut his ear with a sword. Le cortó la oreja con su espada. I mean, they were in Gethsemane. Ellos estaban en Getsemaní, They were there for hours. estaban allí por horas. They were praying, supposedly. Supuestamente estaban orando, They were fasting. estaban ayunando They were watching. y estaban haciendo vigilia. But Peter was in the flesh. Pero Pedro estaba en la carne, Because when Jesus was praying, porque cuando Jesús estaba orando, he was sleeping. ellos estaban durmiendo. Él estaba durmiendo. You know that somebody can be praying and you sleeping? ¿Tú sabes que alguien puede estar orando y tú durmiendo? Somebody can be preaching and you're sleeping. Alguien puede estar predicando y tú estás durmiendo. You can fool a human being, but you cannot fool God. Tú puedes pasar por bobo a una persona, pero no a Dios. God knows what you're doing. Dios sabe lo que tú estás haciendo. He knows you. Burlar es la palabra. Tú puedes burlar a alguien, pero no a Dios. He knows you. Él te conoce. So Peter wasn't ready for the temptation. Pedro no estaba listo para la tentación. And
the lack of self-control overcame him. y la falta de dominio propio vino sobre él. So I'm going to say it again. Number 1, the lack of devotional life. Lo voy a decir nuevamente. Primeramente, el número 1, la falta de vida devocional. Number 2, no paying attention to God's words. Número 2, no prestar atención a la palabra de Dios. Number 3, lack of self-control. Número 3, falta de dominio propio. And number 4, Y número 4, fear. el temor. We know that fear is a spirit. Sabemos que el temor es un espíritu. Why do I know that? ¿Por qué yo digo eso? Because Porque yo it's in sé the eso. Bible. Porque está en la palabra. In 1 Está Timothy. en la Biblia, en Primera de Pedro. In 1 Timothy. Ah, sorry. En Primera de Timoteo. 1 Timothy tells me, I think it's 2:17, right? En Primera de Timoteo. 1 Timothy 2:17 or 5:17. I have to look for it, but it's in Primera de Timothy. Timoteo, capítulo 2, verso 17 o capítulo 5, 17. No estoy seguro. Vamos a ver, alguien que me ayude. Vamos a ver Alguien si que me están ayude a despiertos. buscarla. Vamos a estar Let's see if you are en awake. Timothy 1 Timothy, chapter 2. capítulo 2. No, it's not 1 Timothy, so maybe it's 2 Timothy. 2 Timothy, maybe. Segunda de Timoteo. Capítulo 2. Anybody find it? No, no están. I know Ah, it's Mejor será 5. which one? Vamos a buscar Timoteo 2, 1. Segunda de Timoteo 2:1. El espíritu de temor. No, él habla de la situación. Yo sé que está ahí en Timoteo. I know it's in Timothy. Timothy 5, verse 5. Let me see. Oh, Segunda I de missed- Timoteo 1:7. Thank you. I miss my sister Grace. She will tell me right away. Segunda de no ha dado Timoteo espíritu 1:7. Segunda de Timoteo. 2 Timothy 2 Timothy 1:7. 1:7. Thank you. You're welcome. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. For God did not give us a spirit of timidity or fear, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. So fear is contrary or opposite to self-control. Entonces vemos que el temor es contrario a dominio propio. It's contrary to power, Es contrario al poder. and it's contrary to love. Y es contrario al amor. So when you have fear, you cannot love. Cuando tienes temor no puedes amar. When you have fear, you have no power. Cuando tienes temor no tienes poder. And when you have fear, you have no self-control. Y cuando tienes temor no tienes dominio propio. You open up your mouth and you say all kind of things that you shouldn't say. Abres tu boca y dices una pila de cosas que no deberías decir. You act in your flesh. Actúas en tu carne. Because fear Porque el temor stops you te para from being spiritual. por ser espiritual. Pastor, but I have no fear. Pastora, yo no tengo temor. Do you have fear to lose your job? ¿Tienes temor de perder tu trabajo? Do you have fear to get COVID-19? ¿Tienes temor de coger el COVID-19? Do you have fear to not be able to pay your bills? ¿Tienes temor de no poder pagar tus biles? Don't you think that God is sufficient to provide you with everything you need? ¿Tú no crees que Dios es oficialmente Sufficiency. suficiente para proveerte con todo lo que tú necesitas? Don't you believe that God, even if you get COVID-19, God can heal you? ¿Tú no crees que aunque tú cojas el COVID-19 Dios te puede sanar? So fear Entonces el temor will lead you to deny Christ too. te va a llevar a negar a Cristo también. There may be other things, A lo mejor hay otras cosas, but these 4 are the ones that God gave me. pero estas 4 son las que Dios me dio. Fear, Temor, lack of self-control, falta de dominio propio, no paying attention, no prestar atención and lack of devotional life. y falta de vida devocional. I think this is a good word. Yo creo que esto es una buena palabra. Do you think so? ¿Creen eso ustedes? Amen.
Amen. Amen. I just pray that we can put it into practice, all of us. Yo solo quiero orar de que todos, todos podamos poner esta palabra en práctica. Let's pray. Vamos a orar. I want you to stand up at this moment, Quisiera que los que se puedan parar, que se paren, por favor. and I want you to put your hands like Y this. que pongan sus manos hacia arriba. This is an act of surrender. Esto es un acto de entrega. Let's pray this way. Vamos a orar de esta forma. Father, Padre, we come to you in the name of Jesus. venimos a ti en el nombre de Jesús. We ask you forgiveness Te pedimos perdón for our rebellions, por nuestras rebeliones, for our sins, por nuestros pecados, for our iniquities, por nuestras iniquidades and for our y transgressions. por nuestras transgresiones. Forgive us, Lord. Perdónanos, Señor. Father, cover us with the blood Padre, cúbrenos con la sangre and teach us y enséñanos how we can overcome cómo podemos sobresalir, cómo podemos sobresalir, cómo podemos tener victoria cómo tener victoria over denial. sobre la negación. We may be denying you and we don't even know it. A lo mejor estamos negándote y ni cuenta nos damos. Father, but we know that we have an enemy. Pero Padre, sabemos que tenemos un enemigo, But we also have a defender. pero también tenemos un defensor. Jesus Christ, our Lord and Savior. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Thank you, Jesus, for praying for me Gracias, Jesús, por orar por mí. every day and every night. Todos los días y todas las noches. I acknowledge Yo reconozco that you are interceding for me. que tú intercedes por mí. And I thank you, Lord. Y te doy gracias, Señor. Where would I be if it wasn't for your prayers? ¿Dónde yo estuviera si no fuera por tus Where oraciones? would I be if it wasn't for the Holy Spirit? ¿Dónde yo estuviera si no fuera por tu Espíritu But I Santo? want to be more like you. Pero yo quiero ser más como tú. Teach me how to be an intercessor. Enséñame cómo ser una intercesora. Teach me how to cry out. Enséñame cómo clamar. I want to have a devotional life. Yo quiero tener una vida devocional. That when temptation comes, I will not fall. Que cuando venga la tentación yo no caiga. Help me, Lord, Ayúdame, Señor, to have self-control. a tener dominio propio. Oh, Lord, Holy Spirit, Oh, Señor, Espíritu Santo, remind me recuerda that I need to pay attention. que yo necesito prestar atención. And please, Lord, Y por favor, Señor, rebuke the spirit of fear. Reprende. reprende al espíritu de temor Out of my life. fuera de mi vida. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. And the body of Christ says Y amen. el cuerpo de Cristo dice amén. Amen. Amén. Amen. 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 Amén.